En esta mañana saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 24, verso 25 y verso 26. Lo vamos a leer unánimes a la voz de tres. 1, 2, 3. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, tú eres admirable, tú eres consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta tarde y noche hemos venido a darte toda gloria, toda adoración y también para escuchar el consejo de tu palabra. Háblanos y que esta palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón y que por ella vivamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Es muy importante que usted y yo meditemos, consideremos lo que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Yo creo que usted y yo tenemos que estar convencidos, tenemos que estar seguros que en medio de nosotros está Dios. Dios está con nosotros y no solamente que está con nosotros, sino que Él mora en nosotros. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, apareció en la escena de la historia del pueblo de Israel, hubo grandes cambios. Él trajo grandes cambios. Podríamos decir que esos cambios fueron de carácter espiritual, de carácter social y aún de carácter religioso, porque el pueblo había convertido de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, habían convertido un ritualismo. Y no es que la palabra religión sea mala, porque la palabra religión lo que quiere hablar es de rendir culto, de rendir adoración. Pero ese sistema religioso del tiempo de Jesús se había corrompido, había caído en una hipocresía. Y así mismo sucedió cuando el mensaje del Evangelio comenzó a predicarse con los primeros discípulos, cuando la palabra llegó a regiones como Asia, Europa o África. Estas regiones fueron transformadas y esto se debe al poder transformador de Dios. Dios trae cambio. Dios trae sanidad, Dios trae perdón, Dios trae liberación. Y también, como dice su palabra, Él trae tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento. Esto ocurre a todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Jesucristo. Y en nuestros días, en todo lugar, esto continúa sucediendo, porque Jesús sigue siendo el que transforma vida. Él tiene poder en todo lugar. Su misericordia, la gracia del Señor están disponibles a todo aquel que en Él crea. Y por eso es que usted y yo tenemos que mirar los acontecimientos que describen este capítulo. Este capítulo nos enseña la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por las personas, aquel ministerio compasivo, aquel ministerio transformador, como lo dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy. El Jesús que vemos aquí en el Evangelio de Lucas es el mismo Jesús que tenemos para nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por ello, usted y yo podemos decir que cuando Jesús aparece en cualquier escena,
todo es transformado. Como aquel corito dice, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y aunque tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, tenemos aquellos mensajeros que quieren oponerse a las obras de Dios, el destino de los que oyen su voz cambia. Jesús transforma el destino de los que oyen su voz. ¿Por qué? Porque el poder de Dios siempre triunfará. Jesús está aquí para transformar el destino de los que oyen su voz y, como dice, y le siguen. Él está para restaurar a aquel que está necesitado. Él está para dar vida eterna al que está perdido. Él está para restaurar las vidas. Él está para dar vida y vida en abundancia, y Él aviva a quienes lo aceptan como el Dios de toda misericordia, como el eterno Hijo de Dios, como el extraordinario Hijo del Hombre. Recuérdese que este evangelio nos presenta esas dos facetas. Por un lado, el Hijo de Dios, pero por otro lado, el Hijo del Hombre. Nos los presenta como quien es. Por eso es importante que usted lo reciba, que lo acepte como su Señor y como su Salvador, porque Jesús sigue transformando, como sucedió en las tierras de Galilea. Y es por eso que hoy seguimos trayendo gloria a Dios. Nosotros tenemos que seguir glorificando a Dios. Como leímos, dice que y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor. Nosotros tenemos que ir no con un temor de miedo, sino con un temor reverente. Y tenemos que decir de igual manera, hoy hemos visto maravillas. ¿Por qué? Porque Jesús cambia la vida de las personas. Ese es el mensaje en esta noche. Jesús cambia la vida de las personas. Quiero que veamos brevemente en este capítulo algunos cambios, algunas transformaciones que hizo el Señor Jesús. En primer lugar, no vamos a leer todo, pero mire lo que nos presenta los versos 1 al 11. Nos dicen que el Señor Jesús estaba cerca del lago de Genesaret, que es el mismo lago de Galilea, es el mismo mar de Galilea o el mar de Tiberias, que usted puede encontrar en otros versículos. Y dice que el gentío se agolpaba. Quiero repetir algo que dije el día domingo por la mañana. El Evangelio de Lucas no nos presenta el primer año del ministerio, sino que nos empieza contando ciertos eventos al principio, cuando el Señor Jesús fue bautizado, y luego cuando vamos al capítulo 4 como que salta un año y nos presenta cuando Él vuelve a Galilea. Ese primer año del ministerio lo vemos en el Evangelio de Juan, los primeros 4 capítulos aproximadamente. Claro que no nos presenta todo, nos presenta cierta parte del primer año del ministerio de Jesús. Recuérdense que el pastor Héctor enseñaba días atrás que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio aproximadamente. Pero continuando, el Señor llega a transformar el destino de los que oyen su voz. Dice que él vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Dice que entró en una de ellas. Vamos a ver aquí a Pedro, Andrés, Jacobo y a Juan. Ellos conocieron a Jesús un año antes. Usted lo puede ver, que algunos de ellos eran discípulos de Juan. Y Andrés y Juan son los que comienzan a motivar a sus hermanos. Porque Andrés parece que era discípulo de Jesús, de Juan el Bautista. Y si usted lee eso, lo puede leer en San Juan capítulo 1, del verso 35 al 42, pero por el tiempo usted se puede leer en casa. Pero estos discípulos, estos 4 discípulos le siguieron por un corto tiempo. Y luego regresaron a sus empresas, porque ellos eran pescadores. Pero en este relato vemos que Simón Pedro va a ser el papel
un papel muy importante. Recuérdese que en el capítulo 4, que vimos en el capítulo 4, mire lo que dice el verso 38 y verso 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. Dice que la suegra de Pedro tenía gran fiebre. Jesús tenía comunión con Pedro. Pero Pedro todavía, como decir, no se metía de lleno. No se metía de lleno. Le podríamos decir que era un seguidor de cerca, o era un oyente, le gustaba, sabía que Jesús era el Mesías, hasta podríamos decir, o veía a Jesús como un gran hombre de Dios, pero todavía no le seguía. Y aquí vemos en este relato que Simón Pedro obedeció a 3 deseos, a 3 peticiones, a 3 sugerencias, o a 3 órdenes también podríamos decir de Jesús. En primer lugar, ¿qué hace el Señor Jesús? Dice que y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús le solicitó a Pedro su barca para enseñar y Pedro accedió a la solicitud del Señor. Simón Pedro se tiene que haber sentido privilegiado que Jesús quisiera enseñar desde su barca. Y podemos decir, o hasta podemos decir que estamos seguros de que Simón escuchó la enseñanza de manera atenta. Yo creo que Pedro no tuvo ningún obstáculo para prestarle la barca al Señor Jesús. Primeramente porque vamos a ver que ellos ya habían pescado toda la noche y no habían recogido nada. Entonces, como decir, ya estaba, como decir, en su hora de descanso, si le podríamos decir, ya estaba, como decir, saliendo del trabajo, aunque ese día no había hecho nada Pedro. Entonces la barca estaba libre. Estaba también, él se sentía, como decir, agradecido por lo que tiempo atrás había hecho con su suegra. Y él reconocía en Jesús un hombre de Dios. Entonces no había problema. Pedro accedió a esta primera petición. Pero en segundo lugar, luego que el Señor termina de predicar, le ordenó a Pedro. Mire lo que dice el verso 4, hermana Magali, lea en la Reina Valera usted. 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mire, esa expresión que tiene la Reina Valera, que es un poquito antigua, boga mar adentro. Yo le voy a leer lo que dice en una versión un poquito más moderna, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Y qué hace Pedro? Pedro estaba dispuesto a recibir órdenes de Jesús, aún a pesar de que ese día ellos ya habían pasado trabajando arduamente durante toda la noche, porque así lo señala el verso 5. Pero la obediencia de Pedro le permitió contemplar una vez más las maravillas del Señor. Dice los versos siguientes, mire. Y nada hemos pescado, dice el verso 5, mas en tu palabra, es decir, lo pone al Señor como el jefe, como el comandante, como el líder, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en una otra barca para que les ayudaran a sacar esa gran cantidad de peces. Mire, su obediencia le permitió contemplar las maravillas del Señor. Pero esto también le mostró algo a Pedro. Porque dice que él después cayó y le dijo: apártate de mí porque yo soy un pecador. ¿Qué le mostró a Pedro? Su bancarrota, su pobreza espiritual. Porque recuérdese que el Señor vino para qué. Él dice que, leamos lo que dice 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sabemos, por ejemplo, si usted lee, usted sabe que estos son los pobres en espíritu. Porque recuérdese el sermón del monte: bienaventurados
los pobres en espíritu. Pedro estaba reconociendo su bancarrota espiritual, su pobreza espiritual en comparación de Jesús. Finalmente, ¿qué hace el Señor? Le presenta la tercera demanda, la tercera orden. Le hace un llamado, lo llamó a seguirlo. ¿Y qué dice Pedro? Dice que dejándolo todo. Mire, dice el verso 10, y asimismo, vamos a leer el verso 9, porque por la pesca había hecho el temor se había apoderado de él. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, mire esta palabra, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Estos 4 varones. Entonces, ¿qué pasó? Poco a poco, estos 4 hombres comenzaron a experimentar una transformación rotunda. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, si Juan, si Jacobo, si Andrés le hubieran dicho: Señor Jesús, las necesidades, tú sabes, tenemos familia? En otra ocasión, recuérdese que en una ocasión el Señor Jesús le decía a la gente: ven y sígueme, y la gente le ponía excusa, y otros no querían porque tenían que enterrar al familiar X o Y razón. Jesús dijo: el que ponga su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran aceptado, no hubieran obedecido el llamado de Jesús? No supiéramos nada más de ellos, ni siquiera sus nombres. Pero en el medio cristiano, y aún fuera del medio cristiano, ¿quién no conoce de Pedro, el discípulo amado Juan? Tal vez Andrés, tal vez Jacobo no sean tan conocidos, pero mire, Jacobo fue el primer discípulo o el primer apóstol mártir. Usted lo puede ver eso en el libro de los Hechos. Pero continuemos. Mire lo que nos dicen los versos 12 al 15. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire, aquí vemos en segundo lugar cómo Jesús restaura al más vil necesitado. Como usted tiene que saberlo, porque algunas veces se ha hablado de temas parecidos. En los días de Jesús, la lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad incurable, era una enfermedad destructiva. Aún en estos tiempos, en algunas regiones de la tierra donde no hay tantos recursos, estas enfermedades todavía siguen produciendo caos. Pero miren, en aquellos tiempos era algo incurable. ¿Y qué dice la Biblia? Que este hombre estaba lleno de lepra. Entonces, estando lleno de lepra, este hombre no tenía ninguna esperanza de mejorar. ¿Qué es lo que está diciendo? Como a veces leemos de Job, que dice la Biblia que Job tenía una sarna marina desde la cabeza hasta la planta. Así estaba este hombre. Si usted lo hubiera visto, usted hubiera dicho: ese hombre ya no tiene cura, no tiene esperanza. No tenía esperanza de mejorar, por lo que se acerca a Jesús con un gran sentido de necesidad y de desesperación, porque este hombre ante la sociedad judía era considerado un hombre inmundo. Y no es que estaban los judíos mal,
porque recuérdese que esto del decir que un hombre o una persona era inmunda, esto venía de la ley que Dios le había dado a Israel por medio de Moisés. No era un invento de los israelitas. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente los israelitas no actuaron con misericordia. Porque la ley no fue para destruir al inmundo, no, sino para que el inmundo no produjera una contaminación mayor. ¿Pero qué? La gente tenía que actuar con misericordia más. El pueblo de Israel había caído en un sistema, en una hipocresía, y para eso venía el Señor Jesús, a romper esos moldes. La gente no podía acercarse a un inmundo. El inmundo tenía que estar como mínimo unos 5, unos 6 metros lejos de la persona. Tenía que a lo lejos gritar, inmundo, inmundo. Pero mire, esta persona se acerca. Este leproso no dudó del poder de Dios para sanar su enfermedad. Pero él tenía una pregunta. ¿Cuál era su única pregunta? Era si Jesús quería sanarlo. Este leproso sabía que todo lo que Jesús necesitaba era estar dispuesto. Y Jesús siempre está dispuesto a restaurar al más vil necesitado. Este hombre fue limpio de todos los efectos debilitantes que había producido la lepra en su vida. No solamente en su vida, sino en su alma. Mire que el Señor Jesús, ¿qué hace? Mire, dice que el verso 3 dice, entonces extendiendo él, es decir, el Señor Jesús extendiendo la mano, le tocó. Es decir, que Jesús se acercó y lo tocó. Y recuérdense que en aquellos tiempos, no, eso no se puede hacer. Ese hombre te va a contagiar. Pero el Señor mostró que esa compasión. Y no solamente también compasión, aunque sabemos que el Señor no tenía temor, pero humanamente, esa valentía, la gente, no te acerques. Pero el Señor con todo poder, con todo amor, se dirigió a aquel hombre y lo tocó. Le mostró su amor. En ese momento él estaba quitando, limpiando aquellos efectos debilitantes. La gente lo trataba mal. Todo eso había producido la lepra en su vida, en su alma. Y su vida fue restaurada porque reconoció que Jesús era el único que podía traer cambio y solución ante su profunda necesidad. En tercer lugar, mire lo que nos dice los versos 16 al 26. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y tenga esto muy en cuenta, porque usted lo va a ver esto repetidas veces, que Jesús se apartaba a lugares desiertos. Jesús él pasaba tiempo orando. Mire lo que dice el verso 16, estamos 5:16 más. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y usted lo va a ver esto en algunos momentos de la vida del Señor Jesús. Mire lo que dice en el capítulo 4, el verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué se fue al desierto? A orar. Recuérdese que Lucas nos presenta después del bautismo, cuando Jesús fue al desierto y tuvo el ataque del enemigo. Sabemos que el Señor iba a salir igualmente victorioso, porque el Señor no puede pecar. Pero eso fue para testimonio para nosotros y para manifestar que Él es el Hijo de Dios. Pero continuando, mire, dice que, verso 17 dice, aconteció que un día él estaba enseñando, estaba sentado, los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Mire, la gente se movilizó desde tan lejos y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire, debido a que la fama de Jesús se extendía, recuérdese que el verso 15 dice, pero su fama se extendía. Se extendió por toda la región de Judea. Un día, ¿qué pasó? Un día en el cual Jesús enseñaba. Y él estaba enseñando a una gran y variada audiencia. Porque dice que en esta audiencia muchos de ellos eran ¿qué? Fariseos
y doctores, es decir, maestros de la ley. Y estos habían venido aún de Jerusalén. Habían viajado desde el sur al norte. ¿Para qué? Para escuchar a Jesús. Pero muchos habían venido para ver si era cierto, para curiosear, para hacer oposición. Muy posiblemente de aquel lugar donde el Señor Jesús estaba enseñando era tal vez la casa de uno de sus discípulos. Muchos han pensado, han dicho que tal vez era la casa de Pedro. Bueno, no sabemos de quién era la casa, pero esa casa estaba abarrotada de gente. Dice, y sucedió que unos hombres que traían aún en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, por las tejas, ellos como que abrieron, dice que lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ellos buscaron la manera. Y dice que al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero mire lo que la Biblia señala. Vuelva al verso 17. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire lo que la Biblia está señalando. ¿Por qué la Biblia señala esto? Porque Jesús antes había tenido que un extenso tiempo de oración. Y en esa oración él buscaba la voluntad del Padre. En ese tiempo de oración el Espíritu Santo lo llenaba y lo llenaba de poder. Él estaba dirigido por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de sanar. ¿Por qué? Porque era Dios en su vida y Él es Dios con nosotros. Además, esto también está conectado a algo que leímos. Dice que al ver la fe de ellos, muchos de los que estaban allí habían ido para curiosear, otros habían ido por incredulidad, pero muchos de la audiencia reconocían que Jesús era un hombre diferente. Porque recuérdense que en cierta ocasión Jesús llegó a un lugar y dice que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Debido a la incredulidad de ellos. Pero aquí vemos que el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, que el Señor había ido allí para hacer milagros. El Señor Jesús sabía que ese día iba a pasar algo tremendo. Y fue la fe de aquellos varones que trajeron un factor importante. Porque mire lo que dice, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces dice que los escribas, los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mire, fue la fe de estos varones un factor importante, no solo para que el hombre sea sanado, sino que también el Señor perdonó sus pecados, porque Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad del hombre, cuál era su necesidad mayor. ¿De qué le servía a este hombre? Si este hombre tenía sus dos piernas enteras, si este hombre caminaba, pero si cada vez caminaba directamente al infierno. La necesidad prioritaria de aquel hombre era principalmente de carácter espiritual. Los líderes religiosos utilizaron una lógica correcta. No vamos a decir que estaban haciendo mal. La lógica era correcta. ¿Qué ellos dijeron? Que solo Dios puede perdonar pecados. E incluso ellos tenían razón de examinar a este nuevo maestro que había aparecido, porque en el tiempo de Jesús también habían falsos maestros que se proclamaban el Mesías. Pero ellos tenían que mirar las Escrituras y darse cuenta que, como él había dicho, hoy se ha cumplido esta Escritura. Porque el Señor Jesús no hacía nada que no esté bajo las Escrituras.
¿Cuál fue el error de estos líderes? Mire, ¿cuál fue el error? Es que ellos no reconocieron, ellos se negaron a ver quién era Jesús en realidad. Jesús es Dios el Hijo. Dios el Hijo. Recuérdense que tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Y Él es el que tiene toda la autoridad de perdonar los pecados. Por eso que Él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Mire, este milagro del Señor fue una clara demostración de que Jesús tiene el poder, la autoridad. Tiene la autoridad de Dios porque Jesús es Dios. Finalicemos con los versos 27 hasta el verso 39. Dice que después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. Aquí vamos a encontrarnos con otro de los futuros discípulos y apóstoles de Jesús. Leví, también conocido como Mateo. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Dejándolo todo se levantó, le siguió. Y Leví dice que hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas, los fariseos, siguieron murmurando, decían, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, ¿qué hemos visto? En primer lugar, vimos que Jesús transformó el destino de los que oyeron su voz. En segundo lugar, vimos que Jesús restaura al más vil pecador. En tercer lugar, cuando vimos la vida de aquel paralítico, vemos que Jesús da vida al perdido. Jesús dio vida a aquel hombre perdido. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba perdido en sus pecados. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Por eso es que podemos decir que Jesús cambia la vida de las personas. Y aquí Lucas nos presenta a uno de los 2 cobradores de impuestos que confiaron en Cristo. No sé si más cobradores de impuestos, pero Lucas señala a 2. Uno es Leví o Mateo y el otro, yo creo que todos lo conocemos, un pequeñito llamado Zaqueo. Zaqueo. Eso lo vamos a ver más adelante si Dios nos da la oportunidad en el capítulo 19. Pero mire, en aquellos tiempos era suficientemente malo o era mal visto por los judíos ver a aquellos gentiles que cobraban impuestos a favor de los romanos. Pero para ellos lo peor era que un judío, que un israelita sirviera al gobierno opresor de Roma. Este era el estigma mayor. Eran odiados los cobradores de impuestos, los publicanos. Pero Leví no solo siguió a Jesús. Recuérdense que él dice que el Señor le dijo, sígueme. Y aquí vuelve a decir algo parecido a lo que vemos con los primeros 4. Dice que, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y podemos decir que había otro cobrador de impuestos. ¿Cuál es el otro cobrador de impuestos que señala la Biblia? Que también era uno de los discípulos, Judas. Judas también parece que fue un cobrador de impuestos. Pero Judas parece que nunca experimentó el verdadero arrepentimiento. Porque no lo dejó todo. No dejó su amor por el dinero. Mire, pero ¿qué hizo Leví? No solamente siguió a Jesús, sino que invitó a muchos de sus amigos pecadores. ¿Pero para qué? Para que lo conocieran y también experimenten el cambio de vida que él estaba ahora experimentando. Pero mire, aquí vemos que los fariseos, los saduceos comenzaron a criticar.
Mas Jesús se defendió a sí mismo y a sus nuevos amigos mediante comparaciones. ¿Qué hace el Señor Jesús? Primeramente, Él se comparó con un médico que había venido a suplir las necesidades de los enfermos. Jesús vio a los pecadores perdidos como pacientes que necesitaban sanidad. No los vio como enemigos. No los vio como personas para condenar, sino los vio como pecadores perdidos, pero como pacientes que necesitaban experimentar la sanidad espiritual. Dice que le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Muchas veces y hacen oraciones, asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el maestro está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Mire, aquí vemos una segunda comparación. Jesús se comparó con un esposo gozoso que invitó a los hambrientos, a los tristes, a su fiesta, a una fiesta de bodas. Ellos están gozándose, no están haciendo nada malo, no están gozándose en lo malo, están gozándose que están al lado del esposo. Mire, y por último, aquí vemos una última y tercera ilustración. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Mire, por último el Señor presenta aquello entre lo viejo y lo nuevo. Si se remienda un vestido nuevo, una ropa nueva con un paño, o mejor dicho, si remendamos una ropa vieja con un paño nuevo, ¿qué va a pasar? La tela se va a encoger al lavar. Las cosas nuevas se encogen. Usted ve a veces, pero ya con el uso después se abre, se ancha. Pero si usted le pone algo nuevo, algo viejo, esto se va a encoger. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una rotura, y esa rotura va a ser más grande. Si usted pone vino nuevo en un odre, es decir, en un frasco, porque aquellos odres eran como una especie de cantimploras de cuero. Si usted pone el vino nuevo en odres viejos y reseco, el líquido al fermentarse, ¿qué hace? Produce gas y los odres se revientan. Y Jesús no vino a remendar. Él no vino a remendar la vida de las personas. Él vino a hacerlas nuevas y completa. No vino a mezclar lo nuevo y lo viejo. Él vino a traer vida nueva a todos aquellos que en Él creen. Por eso Él dijo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar. He aquí todas son hechas nuevas. Pero lamentablemente los fariseos quisieron estar en lo viejo, porque aquel que prueba de lo viejo, es decir, aquel que quiere todavía andar en la vida vieja, dice, no, yo no quiero ceder. Yo quiero seguir viviendo la vida antigua. No, hermanos, usted entienda, Jesús vino ¿a qué? Él vino a cambiar la vida de las gentes. Hermanos, hay una alabanza que dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Pero mire lo que pasa aquí. Aquí no fue alguien que tocó el borde del manto, fue alguien que fue tocado por Jesús. Recuérdese lo que vimos cuando veíamos a aquel leproso. Dice que Jesús se acercó y lo tocó. Alguien quien tocar.
Entonces dice que extendiendo él la mano le tocó, dice el verso 13. Quiero contar una breve anécdota, dice así: los pasajeros de un tren subterráneo presenciaron una emocionante conclusión a un momento de tensión. Con dulzura, una mujer de 70 años le ofreció la mano a un joven cuya voz fuerte y palabras perturbadoras estaban asustando a los demás pasajeros. La bondad de la mujer calmó al hombre, quien se arrodilló en el tren conmovido y le dijo: gracias, abuela. Se levantó y se fue. Más adelante, la mujer admitió que tuvo miedo, pero afirmó: yo soy madre y él necesita a alguien a quien tocar. Aunque el sentido común le hubiera indicado que mantuviera distancia, ella se arriesgó por amor. Jesús entiende esta clase de debilidad. Hermanos, hay gente que parece dura por fuera, pero cuando reciben un toque de gracia, cuando reciben una muestra de cariño, se quiebran. Jesús no actuó como los espectadores nerviosos, atemorizados, cuando un hombre desesperado, cubierto de lepra, apareció y rogó que le sanara. Además, él podía hacer algo que este hombre, a diferencia de otros líderes religiosos, hombres que habían condenado al leproso por traer su enfermedad al pueblo. En cambio, Jesús se acercó a alguien que probablemente nadie había tocado en años. Dice que lo tocó y lo sanó. Dice: quiero, sé limpio. Adicional, para ese hombre y para nosotros, Jesús vino ¿a qué? A ofrecer lo que ninguna ley podría ofrecer. ¿Qué es lo que Jesús ofreció? El toque de su mano, el toque de su corazón, el toque de su gracia. Por eso concluyo este mensaje diciendo lo siguiente: que así como en aquellos días, de igual manera el Señor sigue cambiando la vida de aquellos que oyen su voz y le siguen, aquellos que reconocen su necesidad, y la capacidad de Jesús para traer cambio a sus vidas. Aquellos que, movidos por la fe, están dispuestos a actuar con compasión y valentía. Ellos podrán comprobar en sus propias vidas. ¿Qué es lo que ellos podrán comprobar en su propia vida? Que Jesús cambia la vida de las personas. Amén.